Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Como cada semana venimos por medio de las redes sociales, los cuales le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros para aprender acerca de la palabra de Dios. Esta semana voy a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas o religiones que piensan que quién es Jesucristo. Hay muchos que creen que Jesucristo fue un profeta, que fue simplemente un maestro, y así sucesivamente le han puesto diferentes tipos de títulos a nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y en verdad Jesucristo es el mismo Dios. En otras palabras, Jesucristo es el Hijo del Hombre, el Hijo del Dios Santo, el unigénito, Dios hecho hombre. Y lo vamos a probar por medio de la enseñanza de la palabra, por medio de este estudio, de que Jesucristo en verdad es Dios. Tal vez muchos no estarán de acuerdo, pero por ese motivo estoy haciendo esta enseñanza para probarlo por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a ir en oración delante del Padre para que de esa forma entremos a la enseñanza y podamos demostrarle de que Jesucristo es Dios. Y el tema de la enseñanza lo titulé ¿Es Jesucristo Dios? Vamos a ir delante de la presencia del Dios Todopoderoso en oración para que su Santo Espíritu nos lleve a la enseñanza y nos abra los entendimientos de nuestras mentes y así nosotros podamos entender y comprender su santa y bendita palabra. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Venimos, Señor, a darte toda tu gloria y toda tu honra, porque solo tú eres Dios, porque solo tú estás sentado en tu trono y tú eres el único Dios soberano y santo, el creador de lo visible y lo invisible. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé el discernimiento, la sabiduría y que abra los ojos espirituales y los oídos espirituales para que de esa forma nosotros podamos entender y podamos comprender mejor tu santa y bendita palabra que va a ser enseñada por medio de mi persona, Horacio Fernández. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te doy gracias, mi santo Señor Salvador, por libertarme de mi pecado, por hacerme un hombre libre en Cristo Jesús. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Siempre digo esto antes de empezar cualquier tipo de estudio de la palabra de Dios, de que estoy agradecido de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador en la cruz de Calvario. Por ese sacrificio todos somos libres del pecado. Aquellos que han venido a los pies de Jesús y se han rendido y han renunciado del pecado, ahora son hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora todos somos de la familia de Dios. No vamos a tener que pasar por la ira de Dios como aquellos que van a pasar los que han renegado y han pisoteado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios ni es el Hijo de Dios. Dicho esto, vamos a empezar la enseñanza. Y dice, ciertas religiones creen en Dios, pero no creen que Jesucristo es Dios, el cual es el Hijo de Dios. Ellos creen y dicen que Él fue un gran profeta, un sabio maestro, pero niegan rotundamente que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y menos que es Dios. Todas esas religiones están completamente erróneas, porque la misma palabra de Dios, la Biblia, lo informa claramente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual vino al mundo encarnado en un cuerpo natural de hombre, un hombre sin pecado, y era 100% hombre, a la misma vez era Dios hecho hombre. En otras palabras, tenía la deidad divina y la naturaleza humana, para que de esa manera
Jesucristo pudiera expiar el pecado en su cuerpo natural del hombre en la cruz del Calvario. O sea que Él se hizo hombre para así condenar el pecado que separaba a la creación de Dios, al hombre, de la única forma que el hombre se podría volver a tener esa reconciliación, ese nuevo acercamiento a Dios, era por medio de ese sacrificio, por medio del derramamiento de sangre. Y el único que tomó el lugar por nosotros fue Jesucristo. Obedientemente, Él estaba sentado con su Padre en el cielo y dijo: heme aquí, mándame a mí. Y vino y no escatimó su linaje para venir a morir en la cruz. Y tomó, por eso le doy la gracia y estoy agradecido porque Él tomó el lugar de cada uno de vosotros en la cruz de Calvario. Porque por ese sacrificio, ahora el hombre tiene la oportunidad de volver a tener una comunión y una relación con el Dios creador. Porque por el pecado, esa relación fue rota completamente. Entonces, debido a ese pecado, el hombre no podía tener comunión con Dios Padre. Y Dios, como ama su creación, como nos creó para que nosotros fuéramos eternamente juntamente con Él, Él tomó esa decisión de entregar a su Hijo por cada uno de vosotros, como lo dice claramente en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros fuimos creados para tener vida eterna, pero por meterse el pecado en medio del hombre y Dios, ocurrió ese problema de que Jesucristo tuvo que venir a condenar el pecado en la cruz de Calvario. Hoy día hay muchas personas que usted le pregunta si creen en Dios y te responden: sí, claro que sí, que yo creo en Dios. Pero creen en Dios de una forma muy diferente a los que ya tienen una comunión con Dios. No saben describir a ese Dios porque se lo imaginan como un espíritu grande que está lejos en el cielo, tan lejos que es imposible de alcanzar. Y de esa forma es que pueden describir a ese Dios. Y no es así. Es completamente lo contrario. Dios está cerca. Está tan cerca que vive en nuestro cuerpo. No como piensan aquellos los cuales no han tenido la experiencia de conocer al Hijo de Jesucristo, del Dios Jesucristo, el cual nos salvó de la maldición del pecado, como le estaba diciendo, y nos acercó a Dios Padre. Vamos a leer Efesios 2:13, a ver qué nos dice la palabra en Efesios 2:13. Y dice: aún estando 2:13, perdón, déjame buscar el versículo 13 de Efesios, y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que por el pecado estábamos lejos de Dios Padre, pero por medio de la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, ahora podemos acercarnos a Él confiadamente y libremente. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que cuando nos rendimos y le abrimos nuestro corazón a Jesucristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, de esa forma el Espíritu Santo viene a convivir con nuestro espíritu, y así Él viene a estar junto con nosotros, y no tan lejos como piensan aquellos los cuales están viviendo en una mentira religiosidad y no conocen la verdad porque no leen la verdad, la cual es la palabra de Dios, la Biblia. O sea, todo aquello que dicen que Jesucristo no es el Hijo de Dios y que creen que Jesucristo no es Dios, es porque no han leído la palabra de Dios, no han leído la Biblia, porque la Biblia nos lo está diciendo claramente.
Bendito sea el nombre del Señor. O sea que esto es algo que si usted escudriña la palabra, la misma palabra le va a dar testimonio de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque sus mismas palabras dan testimonio de Él. Ahora bien, dije que podemos encontrar todas las pruebas en la misma palabra de Dios de que Jesucristo es Dios y que es nuestro Dios, que no está tan lejos como algunos piensan. O sea, Jesucristo está tan cerca que está en nosotros. ¿Por qué? Porque una vez usted se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu mismo de Dios viene a convivir con usted. Entonces ya ese Dios que la persona religiosa piensa que vive tan lejos, que es incansable, el creyente lo tiene en su corazón. Nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Lo tenemos aquí mismo, bien cerca. ¿Por qué? Por medio de ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo. Primeramente quiero comprobar a aquellos que creen que nuestro Dios está muy lejos de alcanzar. Pero para demostrar eso hay que saber y conocer quién y cómo es Dios. Dios en verdad es espíritu, pero por eso no quiere decir que porque eres espíritu, que vive lejos y que no es aceptable, o sea, no está cerca, que vive muy lejos de los cielos y que no está cerca de nosotros. Nosotros no lo podemos alcanzar porque creen que está viviendo muy lejos. Eso es lo que piensan aquellos que no han tenido una relación íntima con su Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es su primer error. El segundo error es que dicen que Jesucristo no es Dios o el Hijo de Dios, sino un profeta. Y el tercer error es que tampoco no creen que el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Entonces, si no creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo, no sé en qué Dios es que ellos creen. Porque el Dios verdadero, el Dios en que nosotros los creyentes creemos, es un Dios trino. En su completa deidad, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora es que vamos a buscar en la palabra cómo es que describe a nuestro verdadero Dios la palabra, el Creador visible e invisible. Por medio de la palabra vamos a ver claramente y vamos a leer en Génesis capítulo 1 versículo 26. A ver qué nos dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, leyendo este versículo, podemos notar que dice hagamos. Esta palabra indica que hay varias personas con Dios, porque si no fuera así, Dios hubiese dicho voy a hacer el hombre como singular y no hagamos. O sea, en otra palabra, Dios, si hubiese sido un Dios que es singular, dice voy a hacer el hombre a mi imagen, pero no, también dice a nuestra imagen. O sea que está hablando plural, está hablando otra vez. Podemos notar que Dios no está solo en la creación. Cuando Él dice, hacemos el hombre a nuestra imagen. Entonces aquí en este versículo podemos ver claramente la completa deidad de Dios, los cuales son, como le dije, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si no están completamente convencidos, busquemos a Juan 1:1. Vamos a buscar a Juan y vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1. A ver qué nos dice la palabra. En Juan 1:1 dice:
en el principio era el verbo. Pregunta que hago, ¿quién es el verbo? Jesucristo es el verbo, porque dice que el verbo se hizo carne. ¿Y quién fue que se hizo carne? Fue Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1:14? Vamos ahí mismo en ese mismo capítulo, vamos a leer versículo 14 y dice, aquel verbo fue hecho carne. Escucha bien lo que la palabra misma lo está diciendo. Y habitó entre nosotros y vino su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Jesucristo se hizo hombre y fue el verbo. Entonces, esta es otra enseñanza muy clara de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es también Dios mismo. Porque recordemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la complejidad del Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible y no visible. Sigamos con el 1, versículo 1 de Juan y el 2. Y dice, este era el principio con Dios. Aquí vemos la Trinidad porque el verbo era con Dios. ¿Y quién era que se movía sobre la faz de las aguas? Vamos a leer entonces a Génesis 1 para que podamos ver que el Espíritu Santo de Dios estaba ahí también. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo voy a repetir. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio. Entonces hemos podido demostrar de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban en el principio de la creación. También podemos demostrar de que Jesucristo es el verbo, porque el verbo estaba con Dios. Lo dice en Juan 1:1 y lo dice en Juan 1:14. El verbo se hizo carne, lo cual fue Jesucristo, que vino a condenar el pecado en el cuerpo que él tomó como hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a demostrar que Jesucristo es Dios y que también es el Hijo de Dios. No un simple profeta o un sabio maestro, como dicen aquellas religiones falsas. Vamos a leer Hebreos 1:3. Vamos a buscar Hebreos para ver qué nos dice Hebreos 1:3 en la palabra de Dios. Y Hebreos 1:3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La misma palabra nos lo dice, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es Dios. Dice en Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra enseñanza nos lo dice, de que Jesucristo estaba con Dios y que Dios Padre estaba con Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo pueden esas religiones decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios ni que es Dios, si la misma palabra de Dios nos lo está explicando claramente en estos versículos que hemos leído? Sigamos leyendo en el versículo 1 de Juan
Y voy a seguir leyendo en el capítulo 1 y voy a seguir leyendo los versículos 11, 12 y 13 y 14 de Juan. Vamos a ir nuevamente al capítulo 1 de Juan y vamos a continuar leyendo el versículo 11 al 14. Y dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Este versículo 11 dice que los suyos no le recibieron. Pregunta: ¿por qué los suyos no le recibieron? Es una pregunta que yo hago. La respuesta que doy es que no le recibieron porque estaban totalmente enfocados en la situación que se encontraba sometido bajo el yugo de los romanos. En aquellos tiempos, los romanos eran que estaban dominando el mundo. Entonces los judíos estaban subyugados por los romanos. Entonces ellos estaban esperando a un Salvador, pero yo diría que era un conquistador y no a un Mesías. Y por eso no pudieron reconocer a Jesucristo, que fue y que es el Mesías que Dios había enviado. Pero a lo contrario, lo que ellos esperaban, que era que lo liberara del yugo de los romanos y no de la liberación del pecado. Lo que verdaderamente fue lo que vino a hacer el Mesías Jesús, a libertar a toda la humanidad del pecado que obstruía la relación del hombre con Dios. Vamos a buscar a Lucas 19:10, a ver qué nos dice Lucas 19:10, para que nos demos cuenta a qué fue que verdaderamente vino nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y vamos a buscar Lucas 19 y voy a leer el versículo 10. 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La palabra lo dice muy claramente. Jesucristo vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba en el pecado. No vino a libertar a los judíos de los romanos, que eso era los fariseos y el pueblo judío estaba esperando. Y por esa razón no les recibieron. Por esa razón no pudieron ver, muchos de ellos, que Jesucristo era el Mesías, el cual iba a salvar el pueblo de Dios. Y ahora también vino a salvar a nosotros los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Entonces el versículo 12 del mismo Juan 1:12, podemos ver que a todos los que le recibieron y creyeron en él fueron hijos de Dios. Porque voy a seguir leyendo, voy a leer del 11 al 14. Dice: a los suyos vino y a los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ahí entramos nosotros, los gentiles, los cuales creímos en el nombre del Señor Jesucristo, y por eso Él nos hizo hijo de Él. Dice: a todos los que creyeron, a todos los que recibieron y creyeron en Él, fueron hechos hijos de Dios. Lo mismo que nos ha pasado a nosotros, los creyentes cristianos, que hemos creído en Jesucristo, el Hijo y el Mesías de Dios. Vamos a seguir demostrando la autenticidad de Jesucristo como Hijo y Dios. Vamos a leer Juan 1:18, que dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, claramente, como lo dijo Jesucristo a unos de sus discípulos: si tú has visto al Hijo, has visto al Padre. Otra enseñanza que nos deja saber que Jesucristo es Dios y que Él es el Hijo unigénito del Hijo de Dios. Claramente
lo dice que es hijo. Ahora vamos a leer Juan 14:7. Vamos a ir a Juan, al capítulo 14, y vamos a leer el versículo 7, donde Jesucristo dice bien claro que si viste al Hijo, viste también al Padre. También se lo dice a Felipe, su discípulo, en el versículo 9:11. Pero vamos a leer lo que dice en el 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Claramente nos lo dice la palabra aquí en este versículo. Juan 14:7. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a leer en el versículo 9:11. ¿Qué dice? Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me ha conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. Mírelo como nos lo dice muy claramente. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme que por las mismas obras que Él hace, la hace el Padre. Aleluya. Jesús se le revela a sus discípulos de que Él es el Padre, de que el Padre y Él son la misma persona, que son uno al otro, una misma. Son unos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También podemos demostrar que Jesucristo, como es Dios, entonces Dios no está tan lejos como creen aquellos los cuales no han tenido una experiencia personal con su Hijo Jesucristo, porque no creen que Él es el unigénito Hijo de Dios, como lo leímos en Juan 1:18. Ellos creen de esa manera porque han sido enseñados erróneamente con doctrina falsa, hechas por hombres, los cuales vinieron vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Eso sucede cuando no enseñan la verdadera palabra de Dios, la Biblia. Toda esa doctrina falsa, todas esas religiones falsas, es que ha mantenido cautivo al hombre. Y por eso es que muchas de esas religiones no pueden saber y no pueden conocer ni ver de que Jesucristo es el Hijo del Hombre, de que Jesucristo es Dios mismo. Porque no escudriñan la palabra de Dios, no escudriñan la Biblia, porque se lo hemos demostrado por medio de estos capítulos y estos versículos de la misma palabra de Dios. Nosotros lo hemos buscado capítulo a capítulo y versículo a versículo para que de esa forma podamos ver la verdad, la cual es la misma palabra de Dios, las sagradas escrituras, que hablan claramente y dan testimonio de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hasta ahora hemos comprobado acerca de Dios Padre y Dios Hijo. Ahora vamos a demostrar acerca de la tercera persona de la deidad completa de Dios, el cual es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál promesa le prometió Jesús a sus discípulos cuando Él iba nuevamente a sentarse a la diestra de Dios Padre? Les prometió que le enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leerlo en Hechos 2. Vamos a buscar Hechos y vamos a leer el capítulo 2 de Hechos para que nosotros nos podamos dar cuenta claramente cómo la palabra nos lo dice, de que Jesucristo le prometió a sus discípulos que le iba a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad,
el Espíritu Santo de Dios. Y voy a leer Hechos 2, el versículo del 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí fue cuando Dios envió al Espíritu Santo. Vamos a buscar Juan 14. Nuevamente vamos a volver a Juan. Y esta vez voy a leer el versículo 16 y 18 de Juan, donde dice: yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Claramente nos da la enseñanza de que Dios está cerca en nosotros. Su Santo Espíritu vive en nosotros. Lo voy a volver a leer. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que Dios está en nosotros. Y estos versículos nos dejan saber que nuestro Dios mora con vosotros, que nuestro Dios no está tan lejos de vosotros como creen aquellos que no conocen de la verdad. También nos deja saber que no nos dejará huérfanos, porque Él nos prometió que Él estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Vamos a leer Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea que el Espíritu Santo de Dios es el que nos revela la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que nos da la sabiduría y nos recuerda todas las cosas que Dios nos dice en su palabra. Entonces, mis hermanos, hemos podido saber y conocer cómo es nuestro Dios Santo por medio de este estudio. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que está sentado a la derecha en el trono de Dios Padre, y que su Santo Espíritu está aquí en la tierra con nosotros, cuidándonos y guiándonos por el camino verdadero hacia el encuentro con nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. O sea que, en otras palabras, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, Dios está con nosotros. Dios no está tan lejos como dicen aquellos religiosos y aquellas doctrinas falsas y aquellas religiosidades que tienen idolatrías y falsedades que tienen completamente a la humanidad en la tiniebla y en la confusión de que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios que no se puede alcanzar. Y de la forma que tú puedes alcanzar a Dios Padre es arrepintiéndote de tu pecado, amigo que me escucha, y aceptando a Jesucristo, para que de esa manera tú puedas aceptar el Espíritu Santo de Dios y venga a renacer tu vida, tu espíritu, el cual estaba muerto por el pecado. Que eso fue lo que pasó con Adán y Eva cuando desobedecieron
a Dios Padre, que le dijo, si comen de la fruta prohibida, si comen del árbol prohibido, morirán. Pero lo que iba a morir era el espíritu, no era el cuerpo. Pero también por el pecado, el cuerpo vino a morir después. Pero lo que le quiero enseñar y traer a conciencia es que el espíritu del hombre, cuando está en pecado, tiene el espíritu muerto. Y cuando el hombre se arrepiente y acepta a Jesucristo, el espíritu renace. El espíritu de Dios viene a convivir con tu espíritu. Y ahí tú naces de nuevo. Y por eso es que te dice que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es que dice que tú eres una nueva creación. Como lo dice en inglés, born again, nacido de nuevo. Y es por eso, porque una vez, amigo que me escucha, tú te arrepientes de tu pecado y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, tú naces de nuevo. Espero que esta enseñanza le haya sido de mucha edificación, que hayan podido entender de que Jesucristo, a pesar que Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, también es Dios mismo. Porque Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la deidad completa del Dios Todopoderoso. Dios le continúe bendiciendo grandemente, mis hermanos y amigos. Espero que esta enseñanza les sea de mucha bendición y edificación para su vida espiritual. Voy a parar aquí porque no quiero hacerlo muy largo. Espero que se hayan disfrutado con esta enseñanza y le pido que el Dios Todopoderoso permita que esa palabra no retorne vacía. Reciban muchas bendiciones en el nombre de Jesús de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. Bendiciones.